ruso, Vladimir Putin. Esa actitud ambivalente encendió las alarmas, sobre todo cuando se le acusó de ser excesivamente complaciente frente a las evidencias de interferencia rusa en las elecciones de 2016. En este mar de decisiones impulsivas, renuncias intempestivas y escándalos constantes, lo que se dibujaba con claridad era el retrato de un liderazgo atípico, errático y profundamente polarizador. Un liderazgo que, para millones de estadounidenses, representó una ruptura con las formas tradicionales del poder. Para otros, un peligro inminente para los principios democráticos. El primer juicio político, en 2019, por abuso de poder y obstrucción al Congreso, fue solo la antesala de lo que vendría. Porque si algo dejó claro la era Trump, es que, en la política moderna, la verdad puede volverse relativa, y la democracia, frágil. Washington, luces encendidas, micrófonos listos. La tensión podía cortarse con cuchillo. Era una de esas noches en que algo importante iba a suceder, y así fue. En medio del caos político que marcaba el final de la presidencia de Donald Trump, una figura volvió a ocupar el centro del escenario con la fuerza de un relámpago: James Carville. Sí, el mismo Carville, el cerebro detrás de la victoria de Bill Clinton en 1992, estratega feroz, lengua filosa, y una de las mentes más agudas que ha conocido la política estadounidense. No es un hombre que mida sus palabras, y esta vez no sería la excepción. Frente a millones de espectadores en una entrevista transmitida en vivo, Carville hizo lo que muy pocos se atreven. Desnudó el sistema. En un tono firme, casi quirúrgico, expuso sin titubeos cómo los engranajes ocultos del poder se movían al compás de intereses que nada tienen que ver con la voluntad del pueblo. Habló de políticos comprados, de élites que manipulan elecciones, de decisiones tomadas en despachos oscuros muy lejos del alcance de los votantes, y lo hizo con una claridad que desarmó incluso al más escéptico. Pero hubo un momento en particular que quedó grabado en la historia reciente. Mientras Carville hablaba, las cámaras captaron algo insólito. Donald Trump, en silencio. Un silencio inusual, incómodo, atronador. El hombre que jamás pierde una oportunidad para contraatacar, para interrumpir, para dominar la narrativa, calló. Fue como si por un instante supiera que no había forma de desmontar lo que acababa de oír. Esa noche, Carville no solo lanzó una crítica, lanzó un misil, y el impacto fue inmediato. En cuestión de horas, su frase "lo expuso todo" se volvió tendencia, reproducida una y otra vez en titulares, redes sociales y mesas de análisis. Para muchos, había dicho lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Para otros, simplemente buscaba crear espectáculo en un momento ya bastante convulso. Los detractores no tardaron en aparecer. Lo acusaron de sensacionalista, de simplificar un sistema complejo con fines políticos. Algunos incluso cuestionaron sus motivaciones. ¿Buscaba realmente un cambio o solo más tiempo frente a las cámaras? Carville, fiel a su estilo, no se inmutó. Respondió que decir la verdad era su deber, y que el país necesitaba escucharla, aunque doliera. No se puede arreglar lo que no se quiere ver, declaró días después, y esa frase, como la anterior, también se volvió símbolo de algo más grande, del hartazgo, del deseo de muchos estadounidenses por ver una política más honesta, menos maquillada. Lo cierto es que, para bien o para mal, Carville reavivó una llama. Hizo que el país hablara y se escuchara sobre los rincones oscuros del poder, sobre los hilos invisibles que manejan los destinos de millones. Su valentía para señalar con el dedo a los intocables lo convirtió en héroe para unos y enemigo para otros. Pero nadie, absolutamente nadie, quedó indiferente. Con el paso del tiempo, su declaración no solo se consolidó como un momento clave en la era Trump, sino como una advertencia. La democracia no se destruye de golpe, sino por dentro,
cuando dejamos de vigilarla. Personales y profesionales, exacerbadas por la infidelidad de Trump con Marla Maples, una actriz y modelo. Posteriormente, Trump se casó con Marla Maples, con quien tuvo una hija, Tiffany. Este matrimonio también concluyó en divorcio, marcado por escándalos y relaciones tumultuosas. Finalmente, en 2005, Trump se casó con Melania Knaus, una modelo eslovena, con quien tuvo un hijo, Baron. A lo largo de su vida, Trump ha sido una figura polarizadora, cuyas relaciones personales y decisiones empresariales han sido objeto de escrutinio público. La intervención de James Carville, al arrojar luz sobre aspectos oscuros de su administración y entorno, añadió una capa más de complejidad a su ya controvertida figura. En una entrevista reciente, el estratega demócrata James Carville ofreció una crítica mordaz a los votantes moderados que apoyaron a Donald Trump en las elecciones de 2024 y ahora se arrepienten de su decisión. Carville calificó a estos votantes de idiotas, argumentando que las políticas actuales de Trump, como sus elecciones de gabinete, simpatías hacia Rusia e imposición de aranceles, eran predecibles basándose en sus posiciones previas. Destacó que aproximadamente el 10% de los votantes de Trump lo hicieron no por lealtad al MAGA, sino por insatisfacción con las políticas del expresidente Joe Biden y un deseo de cambio. Carville expresó su frustración al ver que estos votantes ahora se sorprenden por las acciones de Trump, enfatizando que su comportamiento no debería ser inesperado. Además, Carville comparó a las personas e instituciones que colaboran con la administración Trump con los colaboradores nazis tras la Segunda Guerra Mundial, sugiriendo que podrían enfrentar un rechazo social similar al que experimentaron aquellos que apoyaron al régimen nazi. Aunque aclaró que no abogaba por la violencia, advirtió sobre el daño reputacional que podría sufrir quienes respaldan las políticas de Trump. Estas declaraciones reflejan la postura crítica y combativa de Carville hacia la administración Trump y aquellos que la apoyan, subrayando su visión de que las acciones y políticas del expresidente son una amenaza para los valores democráticos de Estados Unidos. Washington, enero de 2021. La tensión estaba en el aire. Las calles respiraban incertidumbre. Y en el corazón del país más poderoso del mundo, el Capitolio, símbolo vivo de la democracia estadounidense, se convirtió en el escenario de uno de los episodios más sombríos de su historia reciente. El 6 de enero no fue simplemente un día más. Fue el clímax de una narrativa que venía fermentándose durante semanas, alimentada por la retórica incendiaria del entonces presidente Donald Trump. Acusaciones infundadas, teorías conspirativas y una desconfianza sembrada meticulosamente en el proceso electoral terminaron por detonar la furia de miles de seguidores. El resultado, una invasión sin precedentes que sacudió los cimientos institucionales de Estados Unidos. Ese asalto al Congreso no surgió de la nada. Fue el punto de ebullición de una presidencia marcada por la confrontación, el personalismo extremo y un desprecio casi visceral por la crítica. Trump, fiel a su estilo, no buscaba consenso, buscaba lealtad. Quien osara contradecirlo, fuera periodista, político o incluso miembro de su propio partido, era blanco inmediato de ataques. Twitter fue su espada, y la polarización, su campo de batalla favorito. La política estadounidense se transformó en un juego de extremos. Trump ya no gobernaba para todos, gobernaba para los suyos. Y esa lógica permeó cada una de sus decisiones, desde la elección de su gabinete hasta sus polémicas políticas migratorias. El caso más emblemático y quizá el más doloroso fue el de la tolerancia cero en la frontera con México. Miles de niños fueron separados de sus padres, encerrados en centros de detención y convertidos en víctimas de una política que para muchos carecía de alma. A nivel internacional, el escándalo fue estruendoso. Pero Trump se mantuvo firme, como si los derechos humanos fueran una moneda de cambio en su apuesta por el poder.
En medio de una pandemia global que exigía liderazgo, empatía y claridad, Trump optó por la confusión. Minimizar el COVID-19, sugerir tratamientos sin base científica, enfrentar a los propios CDC y convertir la salud pública en un campo de batalla ideológico, fueron decisiones que costaron tiempo, vidas y credibilidad. Y sin embargo, la maquinaria seguía funcionando. Con mayoría republicana durante los 2 primeros años, Trump aprobó reformas fiscales que beneficiaron, sobre todo, a los más ricos. Pero cuando los demócratas recuperaron el control de la Cámara en 2018, el choque fue inevitable. El Congreso se convirtió en un muro de contención frente a una presidencia cada vez más errática. Su política exterior no fue menos controversial. Trump sacudió alianzas históricas, trató con desdén a socios tradicionales como Alemania y Canadá, y al mismo tiempo, prodigó elogios al presidente. Imagina una escena insólita. Donald Trump, conocido por su verbo afilado y su presencia dominante, queda mudo, sin palabras, mientras James Carville, el estratega político más audaz de Estados Unidos, desvela una verdad impactante ante todo el país. Este episodio, que podría parecer sacado de una novela de intriga política, realmente ocurrió y dejó una marca indeleble en la historia de la política estadounidense. James Carville, famoso por su franqueza y su habilidad para desentrañar los entresijos del poder, no dudó en atacar, revelar secretos y desafiar directamente la figura de Trump. Lo que Carville dijo fue tan explosivo que incluso el expresidente, acostumbrado a la polémica y al enfrentamiento, simplemente no pudo reaccionar. Ese momento se convirtió en uno de los más comentados y recordados en la historia política reciente. Pero, ¿qué fue exactamente lo que Carville reveló que dejó a Trump sin palabras? ¿Qué secreto sacudió tanto la imagen del expresidente que hasta su actitud desafiante desapareció? El impacto de esa declaración fue monumental, y las consecuencias siguen generando repercusiones en la arena política actual. Para entender a fondo este momento histórico, es esencial conocer los antecedentes de Donald Trump. Nacido el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York, Trump creció en una familia de empresarios inmobiliarios. Su padre, Fred Trump, fue una figura dominante que moldeó su carácter y su visión empresarial. Desde joven, Donald mostró una personalidad fuerte y competitiva, características que lo acompañarían a lo largo de su vida. Tras completar sus estudios en la Academia Militar de Nueva York y la Universidad de Pensilvania, Trump se lanzó al mundo de los negocios, siguiendo los pasos de su padre. Su habilidad para promocionarse y crear una imagen de éxito lo catapultó al estrellato empresarial y, eventualmente, a la política. La relación entre Carville y Trump ha sido compleja y llena de enfrentamientos públicos. Carville, conocido por su papel en la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992, ha sido un crítico abierto de Trump y sus políticas. En diversas ocasiones, ha señalado lo que considera errores y estrategias cuestionables del expresidente. En resumen, el momento en que James Carville dejó a Donald Trump sin palabras es un testimonio del poder de las revelaciones políticas y de cómo una verdad impactante puede silenciar incluso a las figuras más elocuentes. Este episodio sigue siendo objeto de análisis y debate, reflejando las complejidades y dinámicas del poder político en Estados Unidos. Imagina por un momento que Donald Trump, conocido por su elocuencia y su presencia dominante, queda completamente en silencio, sin palabras, mientras James Carville, el estratega político más audaz de Estados Unidos, expone una verdad impactante y contundente ante todo el país. Este escenario, que podría parecer sacado de una novela, se convirtió en realidad durante una entrevista en vivo que dejó una huella imborrable en la historia política reciente. James Carville, sin temor alguno, desveló las tramas oscuras y los secretos más turbios del poder político.
desafiando directamente la figura de Trump. Lo que Carville reveló fue tan explosivo que incluso el expresidente, acostumbrado a la confrontación y la polémica, no pudo articular respuesta alguna. El silencio de Trump en ese momento fue ensordecedor y se convirtió en uno de los episodios más comentados y recordados en la política estadounidense. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Carville que dejó a Trump sin palabras? ¿Qué revelaciones sacudieron tanto la imagen del expresidente que su actitud desafiante desapareció por completo? El impacto de esas declaraciones fue tan profundo que las consecuencias siguen generando repercusiones hoy en día. Para comprender a fondo este momento histórico, es esencial conocer el trasfondo de las figuras involucradas. Donald Trump, nacido el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York, fue el cuarto hijo de Fred Trump y Marian McLeod Trump. Su padre, Fred, fue un exitoso constructor y empresario inmobiliario que acumuló una considerable fortuna en Brooklyn y Queens. Desde joven, Donald mostró interés en los negocios familiares y una ambición desmedida por seguir sus pasos. Tras completar sus estudios en la Academia Militar de Nueva York y la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, Trump asumió la dirección de The Trump Organization. Decidió expandir los negocios familiares hacia Manhattan, una zona que su padre había evitado por considerarla riesgosa. Su primera gran adquisición en Manhattan fue el Hotel Commodore en condiciones deplorables. Con un préstamo del alcalde Ed Koch, renovó el hotel, transformándolo en el lujoso Grand Hyatt. En su vida personal, Trump se casó en 3 ocasiones. Su primer matrimonio fue con Ivana Selničková, una exesquiadora olímpica y modelo checoslovaca. Juntos tuvieron 3 hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Sin embargo, el matrimonio terminó debido a tensiones